local de un pintor llamado Javier Jo. Creo que está por aquí. Seguidme. Hola. Hola, Hugo. Ya. Te voy a hacer algunas preguntas que han preparado mis compañeros y yo. Muy bien. Encantado. Dispara. Víctor Ordóñez, ¿en qué te inspiras para realizar tus obras? Buena pregunta de Víctor. Pues para hacer mis obras me inspiro en mi realidad, en lo que me pasa, en mi vida, a veces en mi familia, en la gente que tengo cerca, en las cosas que me suceden. Me interesa lo que me rodea. Irina Alonso, ¿qué tipo de obras haces? Pues llevo muchos años pintando obras realistas. Normalmente realista significa que se parece a la realidad, ¿vale? Pues pinto con óleo normalmente, sobre lienzo, normalmente en formatos grandes. Y últimamente estoy pintando también con acrílico sobre lienzo, que es otra técnica. Y hago también alguna obra abstracta últimamente, que significa, algo abstracto es que no tiene un correlato con la realidad, que no se parece a lo real. ¿Qué expresan tus obras? Pues muchas cosas. Bueno, no me has dicho el nombre del último que pregunta. ¿Quién pregunta eso? Es Irina otra vez. Ah, también. Buena pregunta también de Irina. ¿Qué expresan mis obras? Es difícil de contestar porque a veces casi podrían responder mejor las personas que ven los cuadros que yo. Pero bueno, en cualquier caso sí que intento que la gente que las ve piense un poco y que a cada uno le digan una cosa distinta. Lucía 10. ¿Le cuesta mucho pintar un cuadro? Pues depende. Hay cuadros que no me han costado tanto como otros, pero en general sí que me cuestan muchísimas horas. Me suelo pegar mucho tiempo con cada uno. Por ejemplo, últimamente estoy pintando uno que es muy realista y ese pues me pego una tarde entera para avanzar un trozo así de grande. Y me puedo pegar 4 horas para avanzar ese trozo solamente. Así que si lo multiplicas por la superficie del cuadro, échale horas. ¿Le gusta más utilizar colores fríos o cálidos? Me gustan mucho los dos, pero normalmente yo he utilizado más los cálidos, yo creo. Poco a poco voy ampliando un poco la paleta de colores, pero o sea, en mis cuadros hay muchos colores. De hecho, he llegado a pintar con una paleta hasta de 50 colores, con lo cual ahí había cálidos, fríos y de todo tipo. Jorge Gonzalo, ¿cuántos cuadros tienes en tu colección? Pues es una buena pregunta porque de hecho estoy haciendo un inventario que no he acabado todavía y no te la puedo contestar, pero así a ojo yo creo que hay más de 200. Pero vamos, te lo digo muy a ojo, seguramente hay más. Natalia Borraz, ¿cuántos años llevas pintando? Pues pintando con óleo, creo que el primer cuadro que pinté lo hice creo que tenía 12 años o por ahí. Aunque siempre dibujaba en clase, siempre estaba haciendo dibujitos, pero lo que es pintar cuadros, más o menos desde los 12. Así que, si hago la cuenta, salen muchos. Víctor Tabuenca, ¿por qué decidió ser pintor? Pues también es una buena pregunta, porque yo creo que como se me daba bien dibujar, pues lo típico, cuando destacas en algo, ¿no? Y la gente te aplaude un poco por eso, a ti te gusta. Es como quien juega bien al fútbol y le gusta y está todo el día dándole al fútbol. Pues a mí me pasó lo mismo con la pintura, como se me daba bien dibujar y en clase pues la gente me apreciaba esa facultad, a mí eso como que me daba más ganas cada vez. Y entonces me empecé a interesar mucho pues, por todo tipo de arte, por la pintura, pero también, bueno, al principio empecé dibujando cómics. Lo que más me gustaban eran los cómics, pero luego me empezó a gustar la imagen, la pintura, y ahora ya me gusta el vídeo, las instalaciones y otro tipo de arte también mucho más amplio, ¿no? Pero yo creo que fue por eso. ¿Ha tenido que repetir algún cuadro? Sí, he tenido que repetir cuadros, sobre todo algún retrato que no me salía ni a tiros, que tuve que acabar borrándolo después de pegar muchas horas,
Incluso, o repetir la cara varias veces del retratado porque no me salía, borrarla de blanco, volverla a pintar, eso sí que me ha ocurrido. Incluso volver a empezar de cero el cuadro también. Héctor Rebullida, ¿alguna vez has fallado en una obra de arte? ¿Alguna vez he fallado? No sé, Víctor, a qué se refiere con fallar. Si se refiere a que a uno le salga mal la obra, pero yo creo que lo importante del arte es precisamente experimentar, con lo cual podríamos decir casi que en arte no hay fallos, porque todo lo que haces de experimentación te sirve. Entonces, es verdad que algunas obras las dejas inacabadas o no las haces del todo como tú quisieras, pero eso te sirve para luego hacer algo mejor. Entonces, yo creo que aquí no se habla, es más un proceso de experimentación, más que de fallo. No es algo científico, en la ciencia sí que hay fallo, error, y se vuelve a hacer el experimento hasta que te sale. Aquí en realidad de un fallo incluso puedes encontrar algo que te sirve para un cuadro futuro. Por ejemplo, a mí ha habido churretones de pintura que se me han caído sin querer y de repente los he visto y he dicho, anda, qué bien quedan, los voy a dejar tal cual. Con lo cual el propio fallo se ha convertido en un efecto. No sé si he respondido, Víctor. ¿Tienes paciencia para pintar o siempre quiere terminar cuanto antes? Es una buena pregunta también. Hay que tener mucha paciencia. De hecho, a mí es lo que más me ha costado aprender, la paciencia, porque sobre todo cuando era más pequeño, quería terminar cuanto antes y ver el resultado enseguida. Y de hecho me ponía muy nervioso que la gente, claro, me veía en proceso pintar el cuadro y como no se veía lo que yo quería, me precipitaba, ¿vale? Y a menudo tenía que volver a empezar. En ese sentido fallaba, entre comillas, ¿no? Pero cuando he adquirido más paciencia y me he dado cuenta de que la pintura pues tiene que ver con el tiempo, con las capas, con esperar a que se seque una capa para dar la otra y estas cosas, ¿no? Sí que vas cogiendo paciencia y esa técnica también te hace que el cuadro funcione mejor como tú quieres. Y desde luego, hombre, hay que tener paciencia. Sigo siendo impaciente un poco porque siempre te apetece ver el resultado cuanto antes. Pero tengo más paciencia que antes, se gana mucho en eso. Cristian Velázquez, ¿tienes fans? Pues yo creo que no. Como no sois vosotros mis fans, a partir de ahora... No, a ver, mucha gente me felicita por el trabajo que hago y la gente es muy amable con eso, ¿no? Y la verdad es que no me puedo quejar. La pintura que he hecho siempre ha tenido buena receptividad con el público y la verdad es que ha gustado. Y en ese sentido, bueno, pues estoy contento con el público de las obras. ¿Te reconocen por la calle? No, a ese nivel no he llegado. De todas formas, el arte de la pintura suele ser un arte más bien discreto, donde la fama es más bien relativa. De hecho, hay artistas muy importantes que no conocemos su apariencia, ¿no? Y los conocemos de nombre, pero parece que la apariencia nos suena menos, ¿no? Sí que la gente en el mundo del arte, más o menos, pues en la ciudad, claro que te conocen, nos conocemos todos porque es una ciudad pequeña, ¿vale? Y en ese sentido sí, pero no soy un celebrity que va parando la gente por la calle, afortunadamente. Alexandru Vicu, ¿qué prefieres, arte realista o arte abstracto? Pues si me hubieras pillado hace unos años te hubiera dicho sin dudarlo que arte realista, pero últimamente he abierto mucho el campo de experimentación y yo creo que ahora no podría decidirme por ninguna de las dos cosas, porque me parecen dos campos muy importantes y muy conectados, ¿vale? Hay pinturas realistas que si tú las ves de cerca parecen abstracciones y entonces yo creo que al final todo es lo mismo, todo es pintura. Entonces si uno realmente está enamorado de la pintura, como me pasa a mí, al final le gustan todos los estilos porque se parecen mucho. Hace poco hubo en el Museo del Prado una exposición de un artista que se había basado en un cuadro de Velázquez que se llama La batalla de Lepanto y había cogido un detalle minúsculo del cuadro y a partir de ese detalle, que si te acercabas era abstracto, había hecho toda una exposición de grandes formatos de cuadros muy abstractos. El cuadro de Velázquez era realista y él había sacado toda una exposición de abstractos a raíz de ese detalle. Me pareció muy interesante eso, por ejemplo. Cuando pinta un cuadro, ¿lo hace por afición o por trabajo? Es difícil de contestar también esa pregunta porque no considero que la pintura para mí sea una mera afición, ¿vale? Porque eso sería un puro divertimento y ya está.
para mí es algo más serio, pero tampoco es un trabajo porque a día de hoy tampoco vivo de él, entonces es un término intermedio, ¿vale? Desde luego a mí me gustaría trabajar de esto, o sea, de ser pintor y ya está, pero tal como está la crisis, el mercado y estas cosas es complicado, ¿vale? Entonces es como Van Gogh, por ejemplo, en su vida vendió un cuadro y se pegó, por ejemplo, 8 años de su vida muy intensos creando un montón de cuadros. ¿Podríamos decir que era su trabajo? En realidad sí lo era, pero no le rentaba nada porque no le daba dinero, ¿vale? Lo vivo un poco así, lo vivo con una responsabilidad equiparable a un trabajo, pero con mucha pasión, la misma pasión que uno invierte cuando tiene un hobby que le gusta mucho. Entonces se me mezclan un poco las dos sensaciones. Para mí es casi un trabajo, pero un trabajo que hago con mucha pasión. Sergio Colón, ¿se siente contento con las obras que hace? Pues de todo hay. Hay obras que me gustan mucho y que incluso con los años van ganando en calidad y otras que las veo y me parecen una auténtica patata. Me parecen muy malas. Hay obras que no sé por qué perviven en el tiempo y otras que no. Y no sé dónde está el misterio, pero hombre, normalmente intento trabajar hasta que me satisface la obra y si no consigue satisfacerme de alguna manera, o bien paso a otra obra o incluso acabo borrándola. O sea que procuro estar contento de lo que hago. ¿Cuál es el color que más predomina en sus obras? Pues tendría que mirar los cuadros porque no lo sé. La verdad es que hay muchos colores. Podría decirte que, hombre, hay rojos, hay azules que predominan, pero no te sé responder. Últimamente estoy pintando, por ejemplo, mucho en blanco y negro y lo mezclo con un color también. Hago detalles en blanco y negro y detalles en color. No sé, quizás lo que predomina ahora es el blanco y el negro, pero en la última producción solamente. Mara Codrea. ¿Hay más artistas en tu familia? Sí, somos muchos artistas. Bueno, mi bisabuela ya le gustaba bastante la pintura y pintaba, de hecho. Y algún tío de mi madre por ahí también nos viene la ascendencia pintora por ahí. Pero en mi casa, bueno, mi madre siempre ha tenido muchísima creatividad. Pues no sé, no hay más que ver los disfraces que nos hacía ella, ¿no? Cuando había algún cumpleaños de algún amigo. Y por supuesto, pues tengo una hermana también, mi hermana Patri joven, que hizo Bellas Artes como yo, que es una gran artista también, multidisciplinar, hace cosas de animación, hace cosas de vídeo. Tengo también a mi hermana Irene, mi hermana mayor, Irene joven, que es diseñadora gráfica, con lo cual tiene mucho de artista. Mi hermano Francho también es un artista de la informática. Mi hermano Alberto es un artista de la biología, o sea que puedo decir que sí, que vengo de una familia de artistas, aunque son de diferentes campos. Sara Marco, ¿cuál es tu obra preferida de las tuyas? También es difícil, Sara, responder a eso. Estoy muy satisfecho con un proyecto que hice en el año 2003 que trataba sobre una mujer con cáncer de pecho, con cáncer de mama. Hice un proyecto con ella, conjunto. Entonces ella me contó lo que sentía con respecto a su enfermedad y yo lo pinté. Y fue un proyecto bonito. Ese quizás es el que más contento me tiene. Víctor Pereira, ¿cuál es tu obra favorita de otro artista? Uf, qué difícil me lo pones. Hay un artista que se llama Gerard Richter, que tiene obras abstractas y obras realistas que son preciosas, muchas de ellas. En concreto hay una que sale una señora así como girándose, como desenfocada, que parece una fotografía, pero es una pintura. Ese cuadro me gusta mucho. Pero si tuviera que quedarme con un cuadro, probablemente... Uf, qué complicado. Probablemente elegiría el estudio del pintor de Johannes Vermeer van Delft, que es un pintor más antiguo. Vermeer es un pintor que pinta interiores, holandés, y es precioso todo lo que hace. Probablemente sea mi pintor preferido. Ángela Ezquerra, ¿cuándo descubrió la pintura? Pues ya digo que la descubrí cuando empecé a pintar, más o menos cuando tenía
12 años o por ahí, ¿vale? Que empecé a copiar láminas y me di cuenta de lo complicado que era aquello. Al principio me daban láminas que yo tenía que más o menos copiar como podía, pero la pintura, posiblemente cuando me topé con ella realmente, bueno, primero en las fotografías de los libros, pero por supuesto cuando uno se impresiona con la pintura es cuando lo ve en directo. Y posiblemente en el Museo del Prado he tenido mis mejores experiencias con la pintura, al verla delante. ¿Has pensado en el mundo de la escultura? Pues menos que en el mundo del vídeo y que en el mundo del dibujo o de la performance. La escultura en realidad, lo tridimensional me ha interesado menos, no sé por qué, o sea, me gusta mucho, pero tengo menos capacidad para crear obras tridimensionales. Me gusta más trabajar en dos dimensiones, ¿no? Pues en fotos, en pinturas, en vídeo, cosas que no impliquen una tercera dimensión. Me siento más cómodo con la imagen en general, porque la imagen me parece como algo mágico que de repente nos engaña, nos hace ver algo que no está ahí. La escultura también es un cierto engaño, pero ya hay que tener una visión más espacial de la realidad y eso a mí me cuesta más. Pero me interesa mucho, la admiro mucho la pintura. Nayara Gracia, ¿qué siente al pintar un cuadro? Pues cuando estoy pintando me siento muy bien, me olvido de todo lo que me rodea y es una especie de concentración máxima en algo que me evade, que me distrae, que me tiene ahí como entretenido rato y rato sin que me entere de que pasa el tiempo. Ariadne Gómez, ¿qué se siente cuando triunfa una de tus obras? Pues me siento muy feliz, claro, si a la gente le gusta lo que hago, al fin y al cabo cuando uno pinta lo hace también para los demás. Entonces es una sensación muy buena, la verdad, cuando alguien realmente una obra que haces pues le toca sus sentimientos o le hace pensar en algo, la verdad es que es muy bonito. ¿Tienes algún amigo que también sea artista? Sí, tengo muchos amigos artistas, en Zaragoza y en Valencia, que es donde estudié, también. Aleix González, ¿te gustaría que tus hijos fueran también artistas? Pues mi hijo León ya podría decir que es todo un artista, porque con 2 años apenas que tiene, el tío ya sabe pintar con acuarelas. Bueno, sabe hacer, pues hace lo que puede, pero el otro día, por ejemplo, estuve con él probando cosas y, bueno, tanto a su madre como a mí nos dejó absolutamente impresionados de cómo metía el pincel en el agua, cogía el color, daba sus trazos, más o menos ordenaba las manchas en el folio, así que yo creo que es todo un artista en potencia ya. Sara Sí. Galán, Me encantaría que fuera artista. ¿cuál fue tu primera obra? Pues si no recuerdo mal, mi primer cuadro fue una copia de un paisaje que me salió un poco mal, que mis padres conservan todavía en el pasillo de su casa y que de vez en cuando lo enseñan y me da un poco de vergüenza, porque claro, es la primera obra que hice. Y bueno, es una especie de torre con unas 2 casitas y una vegetación y un cielo. Es un paisaje bastante común, bastante típico. ¿Cuándo suele pintar? ¿Es pintor de día o de noche? Pues soy más pintor de día. Normalmente, como también doy clases de plástica, el rato que tengo para pintar suele ser por las tardes. También alguna mañana también aprovecho, o sea, pero suelo tener un horario bastante ordenado en ese sentido. Sergio, ¿qué es más difícil, pintar un cuadro abstracto o uno realista? Pues yo pensaba que un abstracto, pero para mi sorpresa, cuando el año pasado me puse a hacer una exposición donde había cuadros abstractos, me costó bastante más acabar un cuadro abstracto que uno realista. ¿Por qué? Porque con un cuadro realista sabes a dónde tienes que llegar, pero con un cuadro abstracto no, y nunca sabes dónde acaba el cuadro, dónde parar. Para mí es mucho más complicado pintar un cuadro abstracto. Carolina, ¿qué expresas en tus cuadros normalmente? Buena pregunta. A ver,
Bueno, se relaciona un poco con las preguntas que había al principio, que lo que intento expresar son sensaciones que vivo día a día o reflexiones que me hago en torno a la vida, más universales, pero no te sé decir, a ver, he trabajado siempre por proyectos y en cada proyecto he expresado una cosa distinta. Por ejemplo, pues yo qué sé, el proyecto que te contaba de Pilar, de la mujer con cáncer de pecho, tenía que ver con ese tema en concreto, pero ese proyecto lo acabé y pasé a otro proyecto. Me fui a Asunción, a Paraguay, estuve un año viviendo ahí, estuve en contacto con un barrio, con una barriada pobre de Asunción, pues intenté contar mi experiencia de ese barrio en la pintura, ¿vale? Eso fue otro proyecto. Bueno, últimamente intento hacer cosas un poco más poéticas y menos evidentes, donde el mensaje está un poco más escondido, ¿vale? Y tiene que ver, no sé, la última exposición que hice tenía que ver con la naturalidad de las cosas, con dejarse llevar, con dejarse ser. Eso era un poco el mensaje. Sé que te estoy dando resúmenes muy resumidos, pero... ¿Abandonarías la pintura? Pues no, nunca podría dejar de pintar, sobre todo porque yo creo que la pintura nunca me abandonaría a mí. Hugo, ¿dónde están expuestos tus cuadros? Pues mira, Hugo, tengo cuadros expuestos bueno, aquí en Zaragoza ahora mismo hay una exposición en el Pablo Serrano de fondos del museo que tiene un cuadro mío. Y esa aún la podéis ver porque me parece que está todavía. Pero hay en otros sitios de Zaragoza. Hay en oficinas del gobierno de Aragón y de Ibercaja, no te sé decir en cuáles porque no, a mí no, tampoco me lo han dicho. Hace poco me enteré, por ejemplo, de que algunos cuadros míos estaban en un instituto de Movera, me parece, si no me equivoco. Hay cuadros también en el edificio de la CAI Joaquín Roncal, ¿vale? En la segunda planta tienen una obra mía también, bueno, 2 obras mías. ¿Dónde más? En muchos sitios, porque me he movido por varios sitios. Por ejemplo, la Casa Velázquez en Madrid tiene cuadros míos, o algunas colecciones como Picolín, o el Ayuntamiento de Zaragoza tiene algún otro cuadro, en la Casa de la Mujer hay otro. Están distribuidos en diferentes colecciones. La Universidad Politécnica de Valencia también tiene obra mía. No sé, estoy en varias colecciones. Ahora mismo no me salen todas, pero... Mario, ¿cuál es el cuadro más difícil que has pintado? Pues creo que el que estoy pintando ahora mismo. Pero bueno, el que tienes detrás, este de aquí, que era un tríptico grande, ese me costó, bueno, hacer los 3 cuadros me costó unos 9 meses pintarlo. Así que ese cuadro podría decir que es de los que más me ha costado. ¿Alguna vez ha tenido que pintar algo que no le gusta? Sí. Estoy pensando, bueno. Aunque yo, no, pensándolo bien, no. Realmente, a ver, he tenido que hacer algún encargo que me ha supuesto un poquito más de esfuerzo o que me ha resultado más difícil. Seguramente, por ejemplo, algún retrato de gente que no conozco y eso me cuesta más porque si no conoces a la persona, lo que estás pintando te es más lejano. Pero aún así, al final, siempre me gustaba porque a mí lo que me gusta es la imagen y pintar me hace disfrutar. Así que yo creo que no podría decir que pinta algo que no me guste. ¿Cuál es el cuadro que más te ha gustado de los que has pintado? El cuadro que más me ha gustado, es complicado también decirlo. Acabé muy satisfecho de un cuadro que pinté en Venecia cuando estaba de Erasmus, que era un cuadro hiperrealista de una cabina de teléfonos, que causó mucho impacto porque era muy realista, casi parecía una foto. Pero quizás el que también uno de los que me ha dejado más satisfecho es el que llamé Retrato del artista seducido, que ganó un premio de Ibercaja, un premio nacional, y salía yo con sombrero pero sin rostro. Era como el sombrero, las gafas, el traje, y el rostro lo borré con blanco. Ese cuadro me gusta, cómo me quedó. Bruno, ¿cuántos cuadros tienes en tu obra? En mi obra en total, pues le contesto lo mismo que os he contestado antes a la otra pregunta, que estoy en vías de hacer un inventario, pero no te sabría decir. No los he contado nunca. De todas formas, en la página web hay gran cantidad de obra colgada, o sea que podéis ver ahí un montón de obra. La tengo clasificada por años y por proyectos.
Pero aún así no está toda la que he pintado, porque, por ejemplo, hay un apartado que se llama cuadros de la facultad, donde he puesto pues, 10 o así cuadros, pero en la facultad pinté muchísimos más. Entonces, en total, yo no sabría, ¿eh? Es una pregunta difícil de responder. Marcos, ¿cuál es el cuadro que más ha tenido éxito de todos los tuyos? Hombre, yo creo que el cuadro más exitoso fue el que te he dicho del sombrero con las gafas porque ganó el Premio Nacional Ibercaja. Yo creo que sin duda fue ese. ¿Tienes fans? ¿Otra vez? Otra vez me preguntan. No tengo fans. Tengo gente que le gusta mi pintura, eso sí, y te lo dice y es muy amable en ese aspecto, pero... De todas formas, el fenómeno fan en realidad es un fenómeno bastante de la tele. No sé, es más, tiene que ver con otro tipo de celebridades, ¿no? Y además de celebridades o de gente famosa que suele ser famosa por méritos bastante cuestionables, no sé. Hay de todo, ¿eh? Y hay gente que tiene fans pues con derecho, pero la mayoría de los fans, por ejemplo, hay gente muy ilustre como científicos que no tienen fans, y a mí me parece más importante la labor que hace un científico que la labor que hace una persona que sale en Gran Hermano, por ejemplo, que sí que tiene fans. ¿Me explico? Con lo cual, el fenómeno fan es un poco engañoso. Es una celebridad o una fama que para mí no es muy objetiva. Ethan, ¿qué te inspira? Esa también se parece un poco a alguna pregunta que ha habido antes y volvería a responder lo mismo. Lo que me inspira es sobre todo mi vida cotidiana, lo que me pasa, lo que me rodea. Amaya, ¿cuándo te diste cuenta que te gustaba la pintura? Pues me remito a la vez que empecé a pintar. Yo creo que cuando tenía 13 años y empecé a experimentar y a pintar de verdad y a mancharme las manos con los colores y a mezclarlos, y en ese momento vi que aquello me gustaba mucho. ¿Prefieres colores fríos o cálidos? Otra vez. No sabría con qué... Lo que sí que te voy a... Aprovechando la pregunta, te voy a decir que prefiero normalmente los colores saturados. ¿Qué significa esto? Los que tienen más pureza, más brillo, más intensidad. Y también me gustan mucho los contrastes altos entre claros y oscuros. Entonces, más allá de que los colores sean cálidos o fríos, me gusta que haya mucho contraste entre ellos y me gusta mucho... Últimamente estoy experimentando mucho con colores complementarios, que no sé si sabes que son los que están opuestos entre sí en el círculo cromático. Cuando tú pones dos colores complementarios juntos, se produce un contraste muy fuerte entre los dos. Y estoy experimentando ahora con parejas de complementarios. Pablo, ¿cuál consideras que es el cuadro que mejor te ha salido? Pues también es difícil de decir eso. Bueno, la última exposición que hice un cuadro con el que estoy muy satisfecho, que es un cuadro abstracto, que es un gran mural, que medía ni más ni menos que 8 metros de ancho por 2 de alto, y es un cuadro enteramente en blanco y negro y completamente abstracto. Fue la primera obra grande en la que me lancé a hacer un cuadro abstracto. Estoy bastante contento de ese cuadro, de cómo quedó. ¿Cuál es tu color favorito? Estoy enamorado del mundo del color en general, no sabría decir un solo color. Me resulta extremadamente difícil. Además, a veces el color favorito depende del estado de ánimo, del día que tenga uno, de lo que le apetezca. Entonces, es realmente complicado elegirlo. No sé, me cuesta mucho quedarme con un solo color. ¿Tienes otro trabajo? Sí, como decía, tengo el trabajo de dar clases de educación plástica y visual a chicos y chicas de primero de la ESO, segundo y cuarto de la ESO. Y trabajo en el Colegio Romareda. Esther, ¿de pequeño te gustaba pintar? De pequeño me encantaba dibujar, sobre todo. Mi familia me toma el pelo porque me pegué un golpe en la cabeza en el recreo y estuve ingresado una temporada. Entonces me dio por dibujar muchos cómics y dicen que a partir de ese golpe me entró la inspiración.
pero bueno, es una broma que me gastan. En realidad dibujaba de antes ya. De hecho, me pegaba muchas clases con el cerebro ahí en babia haciendo dibujitos mientras el profesor explicaba. Una vez me acuerdo que me pillaron un dibujo de un profesor, una caricatura que le hice, y yo me asusté mucho porque pensaba que me iban a echar una gran bronca. Y para mi sorpresa, el profesor se quedó la caricatura muy impresionado para enseñársela a mis padres, para enseñarles lo bien que estaba hecha la caricatura. En vez de echarme la bronca, me dijeron, pues tu profesor nos ha dicho, mira qué bien dibuja vuestro hijo, que ha hecho esta caricatura. Y afortunadamente me libré porque la caricatura estaba bien hecha, pero estuve a punto de llevarme una bronca por eso. ¿Te gusta la escultura? Me gusta mucho la escultura. Hay un escultor que admiro mucho, bueno, en concreto aquí en Zaragoza, me gusta mucho la escultura de Pablo Serrano. Y sí, claro que me gusta la escultura, es una de las bellas artes y la respeto mucho también, claro. ¿Te gusta tu trabajo? Sí, me gusta mi trabajo, tanto el de profesor como el de pintor. Los dos me apasionan. Jorge, ¿cuánto tiempo te lleva pintar un cuadro? Pues depende mucho del cuadro, desde unos minutos hasta unos meses, depende. Normalmente son cuadros más de meses que de minutos, está claro, pero depende mucho. ¿Pintas por hobby o por trabajo? Pinto, es un poco la misma pregunta que antes, ¿no? Yo creo que se la podemos saltar porque la he respondido antes. ¿Te gustaría cambiar de trabajo? No, lo que me gustaría es tener más horas para dedicarle a la pintura, porque a veces también, pues claro, con las clases es difícil compatibilizar las dos cosas, ¿no? Y quizás pinto menos horas de las que quisiera, pero tampoco me quejo, la verdad es que invierto bastante tiempo. Claudia, ¿tienes una tienda donde venden tus cuadros? No, ahora mismo no tengo galería, si es lo que me pregunta Claudia. No tengo galería que me gestione los cuadros. ¿Tienes ayudantes? Pues tampoco. Hasta a día de hoy todos los cuadros los he pintado yo, incluso a veces los monto, los imprimo y hago toda la labor previa de marketería yo mismo. ¿Cada cuánto haces tus cuadros? ¿Cada cuánto? Bueno, tengo un horario más o menos fijo a la semana y suelo subir unos días concretos, unas tardes concretas a la semana. Y suelo producir una exposición por año, pero hay años que me cunde más y otros menos, eso ya depende de... ¿Eres famoso? No, aunque en Aragón a nivel de pintura sí hay la gente del mundillo del arte sí me conoce. ¿Cuántos años llevas pintando? Pues toda la vida. Y tengo 39, con que desde que tuve uso de razón prácticamente me puse a pintar. No te sabría decir, vamos, el primer cuadro lo pinté a los 11 años, pero de antes ya tengo dibujos guardados de segundo de EGB, entonces se llamaba Educación General Básica. ¿Cuándo pintaste tu primer cuadro? A los 12 años, eso ya lo he respondido, si no me equivoco con la fecha. ¿Te gustaría tener un ayudante? Pues hombre, a veces sí, porque me cundiría bastante más el tiempo, sobre todo para hacer labores que no se ven mucho como imprimar o estas cosas, no me vendría mal. Gabriel, ¿cuál va a ser tu próximo cuadro? Pues estoy pintando varios a la vez, nunca pinto uno solo, pinto como varios, mientras se seca uno cojo otro. Y ahora estoy pintando de todo, cuadros realistas, abstractos, los veréis, espero, dentro de aproximadamente un año, en una gran exposición que espero poder hacer. Nerea, ¿hay más artistas en tu familia? Sí, esa ya la hemos respondido antes también, así que... ¿Has conocido a algún otro pintor? Sí, muchos desde la carrera, pues imagínate, gente que se sigue dedicando hoy en día y gente de Zaragoza que pinta, por supuesto también conozco. Mira, ¿cuál fue tu primer cuadro? Mi primer cuadro también lo he contado, que fue el paisaje este, así que se la podemos pasar. ¿Cuál era tu pintor favorito cuando eras pequeño? Ostras, qué pregunta. Pues mira, creo recordar que mi cuadro favorito era una portada de Tom Sawyer, que lo que pasa es que ahora no me acuerdo del nombre del pintor, que es un pintor americano costumbrista,
cuando me acuerde te diré el nombre de este plan. ¿Y ahora? Y ahora pues yo creo que mi pintor preferido es, como te decía, Gerhard Richter, es un pintor alemán. ¿Cuál es tu cuadro más grande? Mi obra más grande es la que he comentado antes de la última exposición que hice, que expuse en la Universidad de San Jorge, que medía 8 metros por 2 metros de alto. Era un políptico en realidad, o sea que siempre he pintado los cuadros por piezas, digamos. Un políptico son varias piezas. Esto se componía de 4 piezas de 2 metros por 2 metros cada cuadro, pero el conjunto era de 8 metros. Marina, ¿dónde vendes tus cuadros? Pues hasta hace un tiempo estuve trabajando con una galería. Ahora mismo, si vendo algún cuadro, por autónomo, o sea, lo vendo yo. Oye, ¿pintas de día o de noche? Eso ya lo hemos respondido antes, pero eso, soy más bien de día. Por las tardes suelo pintar. ¿Dónde pintas? Pues en el estudio donde estamos haciendo esta entrevista, que es un estudio que está en el barrio de Torrero. Ya está, muy bien. Muchas gracias por la entrevista, un placer.